Hey, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Julián acompañándolos aquí en Orientador Móvil. Y sí, como lo dice el título de este, creo que después de tanto tiempo de espera, WhatsApp ha sacado o ya está haciendo pruebas de la nueva función multidispositivo, donde podemos utilizar esta aplicación sin la necesidad de tener nuestro smartphone conectado o sin necesidad de recurrir a WhatsApp web, obviamente sin tener nuestro smartphone a la mano. Así que te voy a enseñar rápidamente qué es lo que debemos hacer para que puedas utilizar esta nueva función de WhatsApp. Así que no te desconectes porque comenzamos. Bien amigos, antes de comenzar hay que tener en cuenta que la nueva función solamente está disponible para usuarios beta y no todos en este caso, ya que pues están haciendo pruebas de esta nueva función. Ni siquiera los que forman parte de ser usuarios beta pues pueden utilizar esta función. Voy a hacer la prueba directamente con todos ustedes para mostrar los pequeños pasos. En caso de que no funcione, pues más adelante estaremos haciendo nuevamente las pruebas en esta versión beta. Si no eres usuario beta, te voy a dejar una etiqueta por aquí arriba o un link en la descripción para que vayas, te conviertas en usuario beta y puedas utilizar esta nueva función antes de que la nombren o la hagan oficial en WhatsApp oficial como tal. Así que nada, vamos a dirigirnos a nuestro smartphone de una vez y les muestro rápidamente qué debemos hacer para poder utilizar esta nueva función de WhatsApp aquí en Orientador Móvil. Bueno amigos, ya estamos en el smartphone y simplemente, si yo soy usuario beta de WhatsApp, como lo saben, simplemente ustedes pueden dirigirse a la Play Store, se regresan por acá, van a irse o a buscar la aplicación de WhatsApp y ustedes al ingresar ahí ven que les aparece entre paréntesis que son beta. Perfecto. Ya siendo beta, sin embargo en la descripción del video está el link, van a irse a la aplicación de WhatsApp como tal y se van a dirigir a los tres puntitos en la parte superior derecha y vamos a indicar dispositivos vinculados. Para ello ustedes tienen que ser usuarios beta o entrar o apuntarse al programa de usuarios beta de WhatsApp para poder utilizar esta nueva función. ¿Cómo lo hacen? Ustedes pueden ver la parte de abajo, dice versión beta para varios dispositivos. Participante, yo cliqueo o pulso ahí y en la opción de abajo donde dice salir versión beta, bueno, yo ya lo hice, ahí les va a salir en un botón verde apuntarse a ser usuarios beta para poder utilizar esta nueva función. Limitaciones, bueno, hay unas limitaciones que indica, dice, no puedes enviar mensajes ni hacer llamadas desde WhatsApp web, escritorio o portal usuarios que tengan una versión desactualizada de WhatsApp. Para poder utilizar eso debes descargar la última versión beta de la aplicación. Así que igual va a estar en la descripción del video todas las herramientas que necesitamos para poder hacer eso. Simplemente nos vamos a dirigir a la mesa de trabajo y vamos a intentar conectar WhatsApp en diferentes dispositivos para ver si funciona correctamente con esta nueva función multidispositivo aquí en Orientador Móvil. Así que vamos a ello. Muy bien, después de haber hecho el paso que hicimos anteriormente, si no lo has visto, regresa al video que ahí te digo cómo hacerlo en nuestro móvil para que pueda utilizarse como multidispositivo. Simplemente recuerden que esta opción de multidispositivo funciona por el aplicativo web de WhatsApp, o sea que si yo lo abro una vez acá no tengo necesidad de volverlo a abrir, al igual aquí que en mi tablet o en la tablet como tal. Simplemente debemos dirigirnos a los tres punticos en la parte superior derecha e irnos a dispositivos vinculados. Vamos a tocar acá, vamos a indicar vincular dispositivo, desbloquear para poder utilizarlo, vamos a darle OK. Bueno, ya nos solicitan los permisos para que pueda tener acceso a la cámara como tal y simplemente vamos a abrir WhatsApp acá. Login. Ya se está conectando uno de nuestros dispositivos. Aquí indica, vamos a ver si puede verse, Google Chrome desde Mac OS. Esperamos unos segundos a ver si se conecta. Bueno, parece que está tomando un poco de tiempo. Vamos a hacer el intento. Vincular dispositivo. Vamos a desbloquear nuestro móvil. Simplemente vamos a darle acá. Vincular. Escaneamos el código de la otra computadora. Nuevamente. Y también está, bueno, ya aquí nos indica que se ha hecho desde Chrome, desde un Windows. Allá ya conectó. WhatsApp Web Beta dice aquí, pero en este no nos ha conectado. Como les digo, es una versión de prueba
que se está trabajando en este momento, por lo que es posible que no funcione en todos los dispositivos al mismo tiempo. Ustedes pueden notar acá, no sé si se alcance a ver, vamos a acercar un poco nuestro PC y por acá nos indica beta, que está en la versión beta como tal, por lo que es posible que no funcione correctamente en todos los dispositivos. Si te funciona, pues estás perfectamente, porque pues vas a tener la posibilidad de utilizar WhatsApp en cualquier dispositivo sin la necesidad de estar conectado con tu smartphone. Esa es la gran ventaja. Voy a salirme de aquí a ver, de pronto esté generando error. Voy a ingresar acá, WhatsApp web, desde otro navegador, a ver si de pronto sea posible. Listo, aquí ustedes pueden ver que ya se cerró la sesión de 1. Voy a nuevamente a vincularlo. Bueno, me pide desbloquear el dispositivo. Ok. Voy a escanearlo acá nuevamente, logueando. Y dice que está conectando. Aquí dice que se conectó a Safari, o que abrió sesión en Safari. Y conectó. Ya ustedes pueden ver, tengo 3 conexiones al mismo tiempo de WhatsApp. Estoy acá en el dispositivo, aquí no se alcanza a ver. Estamos en el iPad o en la tablet como tal, y estamos en nuestro computador de Windows. Vea, aquí están los 3. Voy a apagar el dispositivo y ustedes se van a dar cuenta, listo, apagado, que WhatsApp va a seguir abierto acá. No nos va a salir el mensaje en la parte de arriba. Voy a utilizarlo con un chat. Voy a escribir por aquí a una persona a ver si nos responde. Aquí estoy escribiendo, la otra persona ha recibido el mensaje y el dispositivo se encuentra apagado, no se prende ni nada, mire. Y nos acaba de responder la otra persona aquí. Perfectamente funciona el multidispositivo, la nueva función de WhatsApp, donde podemos utilizarlo en diferentes dispositivos al mismo tiempo sin la necesidad de tener activo nuestro smartphone. Voy a encenderlo porque de pronto no me creen muchos que lo apagué. Ahí acabo de encender mi dispositivo donde tengo el WhatsApp original. Ustedes pueden ver que no se ha desconectado ningún WhatsApp en este momento. Si yo escribo acá, vamos a ver si me permite escribir aquí. ¿Cómo estás? Mire, aquí nos escribió. Voy a escribirle bien a ver si nos responde. Y vea, ahí nos está escribiendo la otra persona desde nuestro WhatsApp y no se ha desconectado en ningún momento. La verdad, increíble, una función que estábamos esperando hace muchísimo tiempo y que ya está en prueba o en base de prueba. Simplemente debes ser usuario beta para que te funcione en este momento, mientras WhatsApp lo hace de manera oficial. Bien amigos, como pudieron darse cuenta, ya la función está corriendo sin ningún problema, siempre y cuando seas usuario beta de WhatsApp. Debes hacer el paso para vincular los dispositivos y no tener inconvenientes al momento de utilizarlos en cualquiera que son. Recuerde que son hasta 4, contando el smartphone, otro dispositivo, otro, aquí tendría 3, más otro que puede tener activo al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es que no vamos a necesitar nuestro dispositivo móvil o tenerlo activo todo el tiempo para que WhatsApp funcione en los otros dispositivos. Así que nada chicos, recuerden, las herramientas están en la descripción de este video. Si quieres ser usuario beta, también te voy a dejar la recomendación ahí para que puedas utilizar esta nueva función antes de que sea oficial a través de esta nueva aplicación, bueno, de esta aplicación de WhatsApp, que sabemos que es una de las más utilizadas a nivel global. Así que nada muchachos, como siempre el apoyo, recuerda like, suscríbete. Soy Julián y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.